Cordial saludo, apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, vamos a hablar de cómo aplicar o hacer vida en nuestra vida un texto o pasaje bíblico. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aplicar un texto bíblico es deber de todos los cristianos. Si no la aplicamos, esta se convierte para nosotros en nada más que un libro cualquiera o una colección nada práctica de manuscritos antiguos sin ningún valor. Por eso Pablo dice: lo que aprendisteis y escribisteis y oísteis y vivisteis en mí, esto haced, y el Dios de la paz estará con vosotros. Filipenses capítulo 4 versículo 9. Cuando aplicamos un texto de la Biblia a nuestra vida, Dios mismo estará con nosotros. Una buena lectura es el primer paso para ir aplicando la palabra de Dios a nuestra vida. Nuestro objetivo en la lectura es llegar a conocer, amar y servir a Dios en beneficio de la humanidad. Entender sus caminos y entender su propósito para este mundo y para cada uno de nosotros. Al meditar y orar un texto de la Biblia, vamos aprendiendo acerca de la intención de Dios con la humanidad a lo largo de la historia, su plan de redención y salvación, sus promesas y su carácter. Desde la lectura e interiorización vamos viendo cómo es en realidad la vida cristiana. El conocimiento de Dios que obtengamos desde las Escrituras nos sirve como un valor y fundamental para aplicar los principios de la Biblia en nuestra propia vida. Nuestro propósito y objetivo es lograr lo que el salmista se refiere como guardar la palabra de Dios en nuestros corazones, en tu corazón, en nuestro corazón, en mi corazón. He guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. La manera como guardamos la palabra de Dios en nuestros corazones es a través del estudio, la memorización y la meditación sobre lo que ya hemos leído. Estos 4 pasos son el ingrediente necesario en el momento de leer, estudiar, memorizar y meditar, hacer posible que se aplique con éxito un texto de las Escrituras a nuestra propia vida. De nada nos sirve sabernos de memoria los 36.227 versículos de la Biblia, pero si tú y yo no aplicamos siquiera uno a nuestra vida, de nada nos sirve sabernos de memoria todos esos versículos. Estudiar, mientras que estudiar ciertamente implica la lectura. El leer no es lo mismo que estudiar. Estudiar la palabra de Dios significa que debemos pasar tiempo en oración y debemos estar dispuestos, atentos en obtener un mayor conocimiento sobre un personaje en particular, un tema, un pasaje, un libro de la Biblia. Hay disponible una cantidad de recursos de estudio, tales como comentarios bíblicos, que nos permiten tener un banquete, como deleitar un trozo de carne en la palabra, como es deleitar la palabra de Dios. Nos lo enseña Hechos capítulo 5, versículo 12-14. Podemos familiarizarnos con estos recursos y luego escoger un tema, un pasaje, un libro que despierte nuestro interés
y en el cual podamos profundizar lo que queremos aprender de Dios y aplicarlo a nuestra propia vida. Memorizar, es imposible aplicar lo que no podemos memorizar. Es imposible también aplicar lo que no podemos recordar. Como memorizar, es imposible olvidar lo que no podemos recordar. Si vamos a guardar la palabra en nuestros corazones, primero tenemos que hacer que llegue allí por medio de la memorización. Memorizar los textos de las Sagradas Escrituras produce en nosotros un pozo o manantial de agua viva que salta hasta la vida eterna y del cual podemos beber continuamente, especialmente en los momentos en que no podemos leer nuestra Biblia al momento de una evangelización. De la misma manera en que guardamos el dinero y otras cosas o posesiones materiales para usarlas en el futuro, debemos poner estas mismas palabras en nuestro corazón y en nuestra alma. Deuteronomio capítulo 11 versículo 18. Cada uno de nosotros, ya sea de manera personal, familiar o colectivo o comunitaria, debemos organizar un plan de lectura de la palabra de Dios, donde podemos memorizar versículos de la Biblia que más nos gusta memorizar cada semana, cada día. Bueno, cada cual escoge su manera de poder estudiar la palabra, memorizarla, hacer la vida en nuestra vida, celebrarla con todo el amor y con todo el cariño en beneficio de la humanidad. Leer sin meditar, reflexionar es como comer sin digerir. Nosotros nos damos el lujo de comer, degustar, deleitar, saborear. Por eso siempre que la palabra de Dios nos sepa dulce como la miel, la palabra de Dios al digerirla sea ese gozo que se celebre, se proclame, se viva con todo el amor y con todo el cariño. En la parábola del sembrador, Mateo capítulo 13 versículos 3 al 9 y del 18 al 23, Jesús habla de un sembrador que salió a sembrar la semilla en su campo solo para darse cuenta que algunas semillas o sea la palabra de Dios. Mateo capítulo 13 versículo 19 había caído sobre pedregales. Mateo capítulo 13 versículos 5 al 6 dice Jesús que esta es la persona que oye la palabra y la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí misma. Mateo capítulo 13 versículo 20 y 21. En fin, todos estos textos son los que han inspirado esta enseñanza para que tú y yo la hagamos vida en nuestra vida, la deleitemos, la saboreemos, la degustemos, que nos sepa dulce como la miel, la celebremos y la proclamemos con todo el amor y con todo el cariño en beneficio de la humanidad entera. Salmo capítulo 1 versículo 2, Efesios capítulo 5 versículo 26, Santiago capítulo 1 versículo 22, Hebreos capítulo 5 versículo 14, Evangelio de San Juan capítulo 14 del versículo 16 al 17, Evangelio de San Juan capítulo 16 versículo 13, Salmo 46 versículo 1, Ezequiel capítulo 36 del versículo 26 al 28 y Filipenses capítulo 2 versículo 13. Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal, nos conceda la gracia de vivir en su paz y su amor, y nos guarde para la vida eterna,
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.